Alejandría y a la conferencia que se suele dar todos los martes en el Casal de Fester. Y para eso contamos con nosotros, con su presidenta, con la organizadora, con Isabel López Villanueva. Isabel. Bien, buenos días. Buenos días. Vienes acompañada del tertuliano de mañana o del conferenciante de mañana, como queramos llamarlo, Sí. Y preséntanoslo tú. Del conferenciante de mañana. Como cada martes en la Casa del Fester, a las 18:30 tenemos un conferenciante variado. Y mañana, a las 18:30, como he dicho, tenemos a un señor que se llama Branislav. Él es de Serbia, nos hablará sobre Serbia, un país desconocido. Branislav Đorđević, dobar dan. Hola, buenos días. Buenos días. Usted habla serbio, ¿no? Para mí Serbia no es un país desconocido, porque lo conozco perfectamente, que he estado ya allí casi 5 años trabajando. Pero en fin, pero para quien no conozca Serbia, ¿qué nos puedes contar de Serbia? El tema, primero, de verdad tengo que agradecer mucho a María Isabel, porque no se habla mucho de Serbia en España. El caso es, cuando yo vine aquí hace 30 años, vi que gente sabe muy poco de Yugoslavia y sobre todo de Serbia. Muy poco. Pero era al revés también. En Serbia se sabía muy poco de España, algo en general, ¿no? Fútbol, flamenco, paella, playas y esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Serbia, entonces Yugoslavia y España no hemos tenido relaciones diplomáticas casi 40 años. Y claro, si no tienes relaciones diplomáticas, no tienes ni culturales, ni turísticas, ni otra índole, ¿no? Y claro, no nos conocemos. Últimamente ya se ha mejorado muchísimo, sobre todo con apertura de institutos Cervantes en Belgrado y claro, con viajes, con intercambio de prensa, intercambio culturales y esas cosas. Por eso el tema que queríamos mañana hablar un poquito sobre Serbia como país desconocido. Ahora hablamos un poquito. Branislav Đorđević es licenciado por la Universidad de Belgrado, en la Facultad de Ciencias Políticas, es propietario de galerías de arte y librerías en Belgrado, organiza exposiciones, eventos literarios, tanto en la antigua Yugoslavia o en Serbia como en el extranjero. Desde 1994 reside en España y trabaja como corresponsal de varios periódicos, pues te he dicho colega. Varios periódicos y revistas para el Belgrado. Colabora con la prensa española, es traductor de obra literaria del español al serbio, teatro, narrativa, historia, ensayo, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿por qué hablas también español? Yo hablo muy mal serbio. Muchas gracias. Yo no sé si hablo bien español, intento, porque vivo aquí. Si vives, lo mínimo que es hablar bien correctamente, lo máximo posible, que no se me nota seguro un poco acento, pero vivo aquí, es imprescindible. ¿Cuánto ha cambiado Serbia ahora de lo que era antes la antigua Yugoslavia? Pues ha cambiado a lo peor, peor. Sobre todo en términos culturales. Bueno, hemos tenido una guerra civil, creo que vuestros oyentes saben más o menos el tema triste de años 90, una guerra civil muy cruenta, muy mala, como todas las guerras civiles. Y ahora seguimos en una época de transición donde se cambia el sistema, porque a su vez de la guerra civil hubo cambio de sistema. Antes era sistema comunista, ¿no? Y todo era estatal. De repente se cambia a un sistema democrático, un parlamento, varios partidos y esas cosas, que antes estaba prohibido, antes de años 90, y claro, ahora se está privatizando todo. Lo malo es, porque digo vamos al peor como son secuelas de esas guerras, ¿no? Primero se ha sabido del país un 250.000 de gente con educación alta, ¿no? Luego también hubo durante la guerra muchas mafias, muchos crímenes, muchos contrabandos de muchísimas cosas, ¿no? Esas son secuelas de la guerra que hay que limitar. Lo positivo, veo que en Serbia, sobre todo en Belgrado, hemos podido mantener un nivel cultural bastante, no digo alto para no presumir mucho, pero bastante contento estoy con esto. Es que no ha sido una guerra, han sido varias. Primero con Eslovenia, luego con Croacia, luego con Bosnia,
La Voivodina se separó de aquella manera, no hubo guerra, pero también... Montenegro, no Voivodina. Serbia, Montenegro, los montenegrinos. Sí. Bueno, la Voivodina se mantuvo, que no sé en qué situación estaba la Voivodina, porque era una comunidad autónoma entonces. Sí, sigue siendo, pero tú hablas de Kosovo, yo supongo que... Hablo de todo, sí, vale. de toda la zona esa, que han sido varias guerras. Los serbios habéis tenido guerras con todas las antiguas repúblicas que componían la antigua Yugoslavia. Eso, evidentemente, quema. Y la idea que tenemos en España es de folloneros, de que los Balcanes es un follón constante. Vale, pero... Empezó la Primera Guerra Mundial, la Segunda y yo no sé si la Tercera. Pues no lo sé, ojalá que no pase nada más. Pero yo no estoy de acuerdo con esto que Serbia provocó todas las historias. No digo que provocaron, digo que se tuvo con todas. No, tampoco, por ejemplo, con la guerra contra Eslovenia era guerra de los separatistas eslovenos contra el ejército oficial. Esa fue muy chiquitita, esa fue poco tiempo. Pero 42 muertos. Sí. Entonces nadie se investiga nada, no se sabe nada de esto, quién les mató, por qué, quién da derecho a unos a matar. Usted se imagina que no quiera Dios que alguien mata 46 soldados serbios, españoles aquí, y decimos es poco. Pues no es poco. Luego también pasó parecido en Serbia. ¿Por qué? Porque ejército y gobierno actual, entonces yugoslavo, tiene obligación de mantener territorio íntegro, ¿no? Eso es así. Y en el momento de descomposición, cada uno va a su pueblo, croatas a Croacia, serbios a Serbia, y allí se complica la cosa. Y también hubo guerras croatas en Bosnia contra musulmanes. Y también hubo guerra musulmanes contra los musulmanes, porque había dos grupos, ¿se acuerdan? Al norte de Bosnia, un grupo que quiso mantenerse en Yugoslavia y otros que quiso independencia. Así que, muy bien. Follonero de los Balcanes, pero yo no diría eso. Si se mira la historia de Europa, pues imagínate. España solo tenía guerras 5 con Francia, con Portugal otros cuantos, con Inglaterra, con Italia por Sicilia, contra Marruecos, contra Algeria, contra Filipinas, contra Estados Unidos. Así que imagínate Alemania o Italia. Por lo tanto, eso. La desgracia de los Balcanes, y con eso termino en este sentido, es que es frontera, ha sido siglos frontera entre dos imperios, austrohúngaro y otomano. Y claro, grandes potencias no les interesa mucho pequeños pueblos. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo conozco la zona porque Sí, lo sabes, sí. he estado allí, cuando la guerra he estado allí 5 años casi, y conozco perfectamente. Y bueno, yo era vecino de Arcan. O sea, que subiendo donde está el Estrella Roja, el campo de la Estrella Roja, Estadio, subiendo hacia Dediñe, que hay un hospital arriba, pues Arcan... Antes, sí, tiene... Pues, Arcan se hizo en la esquina, Arcan, que ahora hablaremos de Arcan si quieres. Sí, se hizo con mucho gusto, sí. Se hizo su mausoleo allí, su casa, y 2 casas más arriba vivía yo. O sea, que le conozco perfectamente, incluso le he visto. Y por eso conozco la zona. Pero parece que los malos de la película siempre sois los serbios. Tenéis fama de haber sido los malos de la película. ¿Eres consciente de ello? Sí, por supuesto. Yo esto he vivido en mi propia carne muchas veces cuando estuvo Serbia aislada por decisión de ONU, viajando por Europa con pasaporte serbio era muy duro. Complicado. Sobre todo en Rumanía, en Hungría, Austria, y no te hablo de otros países. Pero eso es cuestión de la historia y también cuestión de mal comportamiento de nuestro gobierno. Cuando hablo de las guerras, de esta guerra que hemos mencionado, en ningún momento yo quiero decir que los serbios son inocentes, ni mucho menos. Es la primera vez en nuestra historia que hubo grupos de gente que se comportaron de una manera indigna de los serbios, como Arkan y esas bandas. Pero hay que entender un momento, hay un ejército oficial, ¿no? Una policía oficial, de repente, en cuestión de días, para no decir horas, eso desaparece. Entonces, ¿qué surge? Surgen bandas. Claro, pero el gobierno serbio, de Yugoslavia entonces, a estas bandas, a los tigres de Arkan, que Arkan fue una persona, los mantenían. Yo he visto por supuesto, había la policía secreta que lo mantenía. Yo he visto a los tigres de Arcan, los he visto yo, en el campo de la Estrella Roja de Belgrado, hacer la instrucción en la pista de atletismo que está alrededor del campo. Sin ninguna duda. Y el Estrella Roja entrenando, el equipo. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que esta persona que es un, no sé decir terrorista, guerrillero, no sé lo que criminal, era? No, era un criminal que mataba y arrasaba. No, antes de que mataba era un criminal, porque contrabando de una cosa, contrabando de otra cosa. Pero eso es característica de todo eso. Se habla de Arcan, ¿ves? Cuestiones de información
situación, pero no hay república esta donde no había bandas parecidas. Cuando desaparece orden en un país, cuando desaparece, ¿cómo se dice?, instituciones, cuando desaparecen, este país está en grave problema. Yo tengo entendido que España también hubo extraperlo durante la guerra con medicina, con comida. Pues todo, claro. Pues eso son lo que surgió allí. Por ejemplo, en Kosovo, los albaneses, terroristas albaneses, secuestraban gente, le sacaban órganos y traficaban con los órganos. Hace 7, me parece, años, no me tomo la palabra exactamente, pero más de 5 años, ONU establece un tribunal que investiga esto. Han dimitido 3 jueces y 4 fiscales porque no arranca nada. Entonces, imagínate, en otro tanto pasó en Bosnia, donde ahora hay pelea entre la influencia de Irán, que son chií, y influencia de Turquía, que son suní. Entre musulmanes hay problemas, ¿no? Y hay contrabando. En Montenegro se sabe, y la Fiscalía italiana sigue investigando, fíjate, décadas investigando, pero nunca sale con esto. Era principal puerto de entrada de tabaco durante la guerra, contrabando de tabaco, ¿no? Y se sospecha, en Nápoles, en el tribunal, investigan el presidente de Montenegro, que lleva 30 años en poder. Menos, perdóname, de 91. 30 no, porque no. No, menos, me he equivocado, de 24, 23. Sí, por ahí, de 91, 92, 93. Y hace par de meses este país ha entrado en OTAN y allí están todos de OTAN felicitando, no sé qué. Pero eso en ningún momento quiero justificar las mal cosas que han hecho algunos grupos serbios. En las redes, en las guerras civiles siempre hay, ambos bandos siempre hacen, porque yo cuando lo de Srebrenica, yo estaba allí. Sí, y ahí lo de Srebrenica, y la culpa se la llamaron los serbios, aquello fue horroroso. Sin duda, la matanza aquella fue horrible. Sí, sin y duda. Yo estaba allí además. Sí, sin duda. Claro. Pero fíjate una cosa que es interesante también, el problema nuestro es de información o falta de informar, o no se pudo informar a veces. Eso hay que decirlo. Yo escribí muchísimas cartas de protesta pidiendo que se arreglan cosas, que se dicen la verdad. Nunca me he publicado ninguna. Vale, pero mira, siempre se habla de bombardeo de Sarajevo, ¿no? Bombardeo de Sarajevo, bombardeo de Stalingrado y cosas parecidas. Pero nunca se dice que la parte serbia de Sarajevo también fue bombardeada por parte de los musulmanes. En un día matan 24 viajeros en un autobús, cae bomba en el autobús. Eso nunca se supo de nada de esto. Pero tú no crees que cuando se creó la antigua Yugoslavia, que ya no existe, pues Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Croacia, aquello no fue pegado con pegamento mal pegado, porque realmente eran muchas repúblicas, no había esa sensación de país, de unidad. Por eso pasó lo que pasó, que cuando cayó, cada uno se tiró por su lado. No, evidentemente. Porque yo he oído que los serbios criticáis mucho a los croatas, sobre todo los croatas del noroeste, que de la Segunda Guerra Mundial, que si los tutsis, ¿cómo eran? Los Ustasis, sí. Que si iban con Mussolini, que si, en fin, la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Hay una serie de cosas que pasaron en esos países, en esas repúblicas, que al unirse, al pegarse con pegamento malo de los chinos, como digo yo, al final reventó. Pero cuestión es siguiente, tiene usted razón de esto. No era muy difícil mantener esto, sobre todo por varias causas, pero vamos a decir un par de ellas. Primero, Yugoslavia se crea en 1918. Pero no la crean ni serbios ni croatas, ni eso. Eso es imposición de Inglaterra y de grandes potencias. Así fue, sí. Y eso pegado, como digo yo, con pegamento. Exactamente, malo. pero ¿por qué se pega estas cosas? Porque Austria, cuando se aparece el Imperio Austrohúngaro, Croacia y Eslovenia no obtuvieron la independencia por oposición de Italia, porque Italia quería costa, como la tenía siempre, Costa Dálmata. Dubrovnik también se montó buena. Claro, pero entonces empiezan grandes potencias a pedir cosas, y cuestión era que Rusia no entra en esto. Entonces nadie nos preguntó, ni a eslovenos, ni a croatas, ni a serbios, qué queremos, ¿no? Entonces se monta. Dificultades muchas. Primero, diferentes religiones y diferente tradición, ¿no? Mientras serbios y Bosnia estaban bajo Imperio Otomano, que es una forma de cultura con influencia,
Que tenía influencia que el café otomano aquí, famoso, que ahora hablamos de eso. Pero volviendo a Eustacio, y eso también, cuando de Los verdad... Ustasis eran croatas. Absolutamente. Eran pro-hilerianos o pro-Mussolini. Claro, no, pero esto era, como se dice, país, se montó como Croacia, país independiente, bajo vigilancia de Hitler, eso es, colaboradores absolutos, ¿no? Entonces empieza el exterminio, se montan campos de concentración para serbios, gitanos, judíos y esas cosas, ¿no? Esos pueblos. Además, había un campo único en Europa para los niños. Secuestraban niños y mataban los niños. Entonces, según... Tenían en Croacia. Exactamente, Jasenovac es famoso, ¿ves? Ningún periodista no va allí. No, Samovar Srebrenica, ¿ves? Srebrenica sí. Y allí 700.000 muertos. El otro día estuvo el presidente de Israel y estaba impactado cómo es posible que de eso no se habla. Israel sí que lo habla, Europa no. Cuestión siguiente, allí política de croatas, de entonces croatas, era ¿qué hacemos con los serbios, no? Tercera parte matar, una tercera parte que pasa a católico, a religión católica, y una parte expulsar. ¿Por qué querían que pasen en religión católica? Y hay fotos y documentos, imágenes, cómo bautizan a 300, 400. Una vez cuando pasan a católico, los bienes pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces empieza esa matanza, 700.000 personas matadas. Hay documento del representante de Hitler, y eso no, yo hablo de base de lo que he visto de documentos alemanes, no serbios. Gles Verhofstadt era jefe como delegado de Hitler allí, y dice en su diario, los croatas mataron 250.000 de serbios en primeros 3 meses de la guerra. Entonces... viene Tito, viene el comunismo, venga, vamos a olvidar todas esas cosas. Pero Tito era croata. Claro. Y bueno, entonces era una manera de borrón y cuenta nueva, punto y aparte. Y se hizo hasta 91. Y 91, Croacia proclama independencia y dice, los serbios no son pueblo, son minoría, no tienen ningún derecho. De todas maneras, el sistema de gobierno que tenía, y ya tenemos cierta edad y no sé qué podemos hablar, me parece que había un presidente rotatorio. Después de muerte de Tito, sí. Una vez era un Tito, bueno, otra vez era un serbio, otra vez era un... Sí, hasta albanés. Un serbio, sí. Cada año era rotativo. Cuando muere Tito era presidente absoluto de todo el Partido Comunista, único partido. Que lo que me extraña a mí es que los serbios dejaron que Tito fuera quien fue, siendo croata. Pero vamos, Tito en Primera Guerra Mundial como Croacia entonces parecía Austria, era soldado, y hay imágenes cuando lucha contra serbios en Primera Guerra Mundial, claro. Pero bueno, pasan cosas esas. Y después de muerte de Tito se forma como presidencial, ¿no? De cada república y provincia tenían un miembro y se turnaban. Esos 10 años de muerte de Tito, de 80 hasta 90, eran nefastos porque no se hizo nada. Eso fue cuando estuve yo. Serbia intentó primero hacer una reforma, no sé si se acuerda, y como entonces Partido Comunista, si te pone San Benito, pues vale, pierdes de trabajo y pierdes todo. Les llamaban liberales. Había un grupo de intelectuales y economistas serbios que querían reformar Yugoslavia entera a modelo de europeo, ¿no? Una democracia parlamentaria. Bueno, les llamaron anarjoliberales y todo. Todos fueron en puro ostracismo. Perdieron todas sus posturas, puestos de trabajo, dinero, no sé qué, pasaporte, les quitaron, no podían hacer nada. 10 años después nos critican que somos comunistas. Entonces, yo quería hacer una pregunta. Después de las guerras, que no una, sino varias guerras civiles de Serbia contra sus vecinos y en otro tiempo colegas, ¿cómo está el país ahora? ¿Sigue habiendo roces o se ha acabado ya? Que la guerra es reciente, no es como la nuestra. Nosotros en España estamos todavía echando la vista atrás de la guerra nuestra que hace 80 años casi. Y la vuestra fue hace nada. ¿Qué trae la relación con los vecinos? ¿Con Croacia? ¿Con Bosnia? Mira, hay varios niveles y me alegro en cierto punto que eso se está tranquilizando. Mira, malas experiencias no se pueden olvidar fácilmente. En la Segunda Guerra Mundial han muerto 1.700.000 yugoslavos, no solo serbios, sino yugoslavos enteros. Hay muy pocas familias
Esos son casi 20% de población. Hay muy pocas familias que no tienen muertos en la guerra, La Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso no se olvida fácilmente, ¿no? Sobre todo donde había mezcla de los pueblos, como Bosnia y Croacia, ¿no? Esta última guerra tan sucia y tan mala que aquí no ganó nada. Los croatas se jactan, sí, hemos hecho esto, nuestra independencia, los eslovenos también, pero allí hemos perdido. Y los bosnios también. También, y macedonios y todo lo que quieras, pero hemos perdido todos. Allí no ganó nadie. ¿Por qué? Aunque están en Unión Europea, Croacia, Eslovenia, su principal colaborador económico es Serbia, porque Belgrado tiene más habitantes que Eslovenia. Montenegro tiene 600.000 habitantes. Entonces, sin Serbia no puede sobrevivir en términos de alimentación, de electricidad, de tráfico. Por ejemplo, compañía aérea de Montenegro le hemos dado que opera de un aeropuerto nuestro, Niš, nuevo, hasta Alemania y Suiza. ¿Por qué hacemos esto? Como si fuera, no entiende. Pero cuestión es siguiente, para reducir un poco. Ya se establecieron relaciones económicas, empresas eslovenas, croatas y bosnias tienen sus centros comerciales en Serbia. Hay intercambio cultural, vienen películas, vienen teatros, músicos, rock and roll, se juegan partidos de fútbol, de baloncesto, hasta hay liga de baloncesto, ahora se llama Liga Adriática. Liga Adriática sí. De baloncesto, donde juegan eslovenos, croatas. Entonces, ¿para qué hemos hecho esto? La de Zagreb, exactamente, Partizan de Belgrado, Estrella Roja, otro de Skopje. No sé. Entonces dices, ¿pero por qué hemos hecho esto? Se organizan festivales de cine, vienen cine de Croacia, de Bosnia, colegas. Entonces, ¿para qué hemos hecho, no? Esas cosas que hemos ¿Eso hecho. para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué se llegó a eso? Pues eso, pues yo creo, como siempre, la historia de pequeños pueblos es esta. Somos moneda pequeña, como dicen, cuando se pelan los elefantes sufre la hierba, ¿no? O sea que todo esto que estamos hablando y más, supongo, se podrá ver mañana en la conferencia. Yo no sé si me van a preguntar eso. Yo quería presentar más mi país en la historia. Pues preséntanos la que yo te he preguntado. Por la guerra, sí. Quizás te he preguntado por lo que yo he vivido. No, vale, no pasa nada. Eso es lo que mi gente conoce más esto, pero por ejemplo nuestra historia es interesante. Pero vamos a hablar un poquito de la historia del país. Pero eso yo quería, mañana pienso presentar un poquito. Nosotros, por ejemplo, antes de 1389, esto era un país, Serbia era un reino feudal, sistema feudal, reino con un rey absolutista, igual como pasó por aquí en España. Y había varios pequeños reinos, igual como aquí, igual como Europa, igual como Alemania, Italia, eso. Sistemas eran estos, feudal. Entonces, hay momentos muy interesantes. Por ejemplo, el rey Dušan, 1365, hace un código de Dušan, como una constitución de país, un código de las leyes que era único en Europa en este momento, donde se castiga, donde se especifica si el patrón mata al esclavo, se le hace esas cosas, se corta mano derecha o no sé qué, se corta la barba, eso. Y si el esclavo mata al patrón, pues se le corta dos manos y esas cosas, ¿no? Y eso es un tema interesante porque nosotros tratamos de juzgar cosas históricas con nuestros pensamientos actuales. Tenemos que trasladarlos en aquella época. Si ahora sacas una ley y dices se le corta al ladrón la mano derecha, dice, pero qué bruto es esto, ¿no? Qué brutos son esos seres. Pero en aquella época, cuando no había ninguna ley ni nada, sino lo que decía patrón, aristócrata o dueño de la tierra, hacía lo que quiso, ¿no? Derecho de la pernada, derecho de lo que les daba la gana. Hay un rey absolutista que organiza un poquito el Estado. Yo estoy seguro que no se cumplió a rajatabla esto, pero por lo menos existía, ¿no? Eso es un momento interesante. Otro momento interesante es cuando un rey nuestro se casa con Elena de Anjou. No está claro que es absolutamente de esta rama, pero está relacionada con el rey de Sicilia. Y eso es un monumento más bello para mí de amor en Europa, que es la Valle de las Lilas. Como entonces las bodas entre los príncipes, los reyes, se acuerdan con niña de 12 años y que va a venir dentro de 3 años, ¿no? Entonces el rey planta en unos 20 kilómetros en una valle donde pasa un río Ibar, planta las lilas
que hoy el día en mayo todavía están allí y florecen. Eso es bonito, ¿no? Yo quería que me hicieras una pregunta también ahora que estamos hablando de la historia de Serbia. La influencia, bueno, hay que recordar que el Imperio Otomano se paró justamente en Belgrado. Eso es el tema, claro. Que se paró en Belgrado, si no hubieran llegado hasta Portugal. Fueron los serbios los que lo pararon. De hecho, la influencia de la parte este de Yugoslavia, bueno, yo digo Yugoslavia, de Serbia, tiene mucha influencia otomana, no solamente por el café ese con los pozos que se por toma. Supuesto. Quiero que me hables un poco de la influencia otomana. Por supuesto, eso es el tema, el tercer punto de historia que quería, porque había muchos reyes, igual como que Sancho I, Sancho IV, el Jaime II, igual allí hubo tantos reyes y reyes chiquititos y príncipes que no hay que mencionarlo. Pero para nuestra historia, eso es punto de inflexión que cambió toda nuestra historia, es 1389, la batalla de Kosovo. El Imperio Otomano ataca, nuestros reyes se defienden, pierden, y al cabo de 70 años toda Serbia y Bosnia, porque Bosnia era Serbia siempre, ocupan los turcos. También siguen hasta Viena, lo sabemos, y ocupan Budapest. Y lo que dices, iba hacia Europa, ¿no? Venían para acá, sí. Exactamente. Entonces, claro, los serbios lucharon, no solo ellos, también húngaros pelearon mucho a liberar después de 200 años. Y se le paró en Belgrado, ¿verdad? Se paró en Belgrado, primero en Viena, donde segunda ocupación de Viena, segundo asedio de Viena, cuando muere Suleiman el Magnífico, entonces se retiran. Pero allí se paró en Belgrado. Y es curioso, ahora en Belgrado pasa Danubio y río Sava, dos ríos pasan. Y allí se junta, hay una confluencia de dos ríos. Es curioso que tú estás en parte de Belgrado antiguo, que era Imperio Otomano, y cruzas el río, es Imperio Austria. Entonces, imagínate vivir en la frontera entre grandes potencias de la época, 4 siglos. Claro que hay influencia. Los serbios también lucharon mucho. Hubo 4 guerras Austria contra Turquía. En todas esas guerras, Austria citaba a los serbios que ayudasen, ¿no? Y claro que participaban muchos serbios en esas guerras al lado de Austria contra turcos. Influencia se nota mucha en arquitectura, en costumbre, en alimentación, muchísima alimentación parecida. Luego en las palabras, hay muchas palabras turcas que entraban en nuestro idioma y no sabemos que son turcas. Curioso también vosotros, por ejemplo, parche. Parche. Se dice parche. Y pensábamos que es nuestra. Yo cuando fui a Estambul y allí me dice alguien parche, digo, ¿qué quiere decir esto? Dice el trozo. Ah, amigo. Por lo tanto, también hay esas hay que decir a la gente aquí, por ejemplo, España se liberó en 1492. Nosotros prácticamente fuimos liberados en 1914, después de 2 guerras balcánicas. Después de la Primera Guerra Mundial. Y luego pienso Primera Guerra Mundial. Pero quiero decir, para cambiar y volver a todas esas cosas es muy poco tiempo. España tiene 5 siglos de liberación y todavía hay influencia, sobre todo en Andalucía, ¿no? Te voy a decir una cosa, pero vosotros habéis superado de otra manera. Ya me has dicho que ya cedéis un aeropuerto a Macedonia, tenéis relaciones deportivas y tal. Y aquí en España todavía estamos removiendo a Franco. Lo estamos removiendo todavía. Pero nosotros también tenemos nuestras peleas internas. Pero quiero decir que lo positivo era, y allí es nuestra iglesia que nos salvó mucho, iglesia ortodoxa. Exactamente, cristiana ortodoxa. Cuestión siguiente, eso yo viajando por Alemania mucho y por Suiza, hablando con intelectuales alemanes, se sorprendieron y me decían muchas veces, como vosotros, que sois pocos, hoy en día somos 8 millones, en época de turcos no creo que hubo más de 4 millones de serbios. Dice, ¿cómo pudiste salvar su literatura, su lengua, su música y no pasaste a Islam? Después de 4 siglos. Sí que hubo serbios que pasaron a Islam y en Bosnia los musulmanes son o croatas o serbios que pasaron a Islam para salvar familia. Igual como aquí, moriscos y ¿qué pasa? Bueno, y los judíos también se convirtieron en también. Los judíos conversos que llamamos. No, también, pero eso son cosas de la época, eso es así. Sí. Pero quiero decir, el pueblo esencial, la mayoría del pueblo serbio sigue siendo cristiano ortodoxo, sigue siendo con su idioma, su cultura, etc. Nos faltan 4 siglos de desarrollo, eso sí que es cierto, pero aún así no está mal, ¿no?
Y yo espero que más adelante va a progresar esto. De hecho, sí que últimos 5 o 6 años se había progresado económicamente. Sí. La gran basílica esa se ha acabado ya. No, todavía está, todavía no. no, Eso está, es como lo de Gaudí. No, están poniendo dentro los mosaicos ahora y eso con apoyo. Eso es un proyecto muy costoso porque es la catedral más grande de los Balcanes, imagínate. Y se está construyendo durante la guerra. Y ahora preguntas, y empezó años 30 y se paró hasta 91. Eso es como la Sagrada Familia. Ya, pero entonces dice, ¿y por qué comunistas no permitieron esas cosas? ¿Por qué no permitieron que eso se terminase? Cuando empezó años 30, comunistas llegan 45. Bueno, bastante que no lo tiraron. Pero bueno, estaba todo... La cúpula estaba, ya estaba... No estaba nada. Estaba, si te acuerdas, estaba vallado con unas vallas metálicas. Yo llegué hasta ya con la cúpula hecha. Bueno, eso. Pero fíjate... Yo soy un restaurante al lado que se llama La Basílica que se come muy bien. Ya, pero bueno, eso es nuevo, Pero yo pasaba cada día yendo a la universidad y eso estaba allí, vallado y punto, no había nada, y bajos y eso. Entonces preguntas, ¿por qué los comunistas 40 años no permitieron esas cosas? Y te vas al Zagreb y ves allí catedral funcionando católica, dentro se enteran gente que no debe de estar allí y cosas esas. Se celebran, fíjate cosa curiosa, eso es influencia del Vaticano, que es mucho más potente que otras religiones, sobre todo la zona. Por ejemplo, en Croacia y en Eslovenia había, durante la época de comunistas, fiestas religiosas. Comuna de noviembre y tal. Fiestas religiosas permitidas por el gobierno. Con el gobierno. En Serbia absolutamente era prohibido. Pero vamos, ni hablar. Vamos a ver, estamos hablando de la Yugoslavia. De Tito, claro, de Tito. O sea, claro. en una república de la Unión que permitía las cosas y en Serbia no. Exactamente. ¿Por qué? ¿Porque Tito era croata o qué? No lo sé, yo creo que es por influencia de los católicos, siempre tenía más privilegiado en este sentido, en el sentido religioso, no en otros. Yo creo que es por influencia del Vaticano, que es más potente que nadie, vamos. Que los ortodoxos. Pues bueno, por favor, pero eso se sabe, ¿no? Pero nosotros somos más numerosos, pero no había tanta influencia. Entonces te extraña. A mí no me extrañaba, me da igual que celebren lo que quieran, pero mi padre y mi abuela, nosotros nos escondíamos en casa para poner unas velitas o comer, ayunar y esas cosas. Como ortodoxos, sí. Claro. Mi abuelo, claro, porque mi padre era oficial y si le pillan que celebra algo y que tenemos icono en casa, pierde trabajo. Se le cae el pelo, claro. Eso era así, entonces dice, pues bueno... Hay otros países, ya nos estamos saliendo un poco del guión, pero estamos acabando, lo que quieras, pero me gusta, hay otros países de la ex órbita soviética, por ejemplo Lituania, que hay gente que ahora, y están en la Unión Europea, echan de menos a la época comunista. En Serbia pasa lo mismo, en la Yugoslavia entera, no Serbia, en toda Yugoslavia. Mira, en toda Yugoslavia pasa lo mismo, dicen lo que dicen, pasa lo mismo, porque me vienen gente que yo conocí hace años con la cultura, con cuadros y esas cosas, eslovenos vienen en Belgrado y dicen, ¿por qué hemos hecho esto? Y tal cosas. En Croacia, uno de los grandes pecados es ser yugonostálgico. Si alguien dice algo positivo de Yugoslavia, les dicen nostálgico. Yo te puedo decir una cosa, yo volvería mañana a Yugoslavia, pero no comunista. La Unión de la República, pero no comunista. Exactamente, por lo siguiente, mira, primero esto es un proyecto mucho más amplio que Yugoslavia, que es como Unión Europea. Sí. ¿No? Eso es un proyecto mucho más grande que España o Luxemburgo, no sé. Eso es algo más moderno, más progresivo en sentido positivo, no en trasnochado, ¿no? En sentido positivo. Entonces, en todos los sentidos, cultural, económico, eso. Nosotros somos, Yugoslavia era 23 millones, ahora cada república no pinta nada, no nos respeta nadie en el mundo, por mucho que sacan pecho eslovenos y croatas o montenegrinos, no nos hace caso nadie. Fíjate que sencillo, a nivel deportivo. Yugoslavia era una potencia en fútbol, potencia en lo que quiera, en baloncesto, con la Cibona de Zagreb, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo he visto jugar a la Partizan, a la Estrella Roja, con Prosinecki, con Savicevic, con Pancho, campeones del mundo, Pandurovic, fíjate si me los conozco todos. Eran campeones de Europa. Claro, pues yo vivía justo encima, al lado del campo del pequeño Maracaná. Y era una potencia. ¿Y ahora que sois a nivel deportivo? Pues mira, tú conoces ese estadio que en la época conozco los dos. Podría llegar 70 o 80 mil personas. Sí, pequeño Maracaná, muy bonito, redondo. Claro, pero ahora juegan un partido y vienen 5 o 6 mil
5.000 personas. 5.000. No hay patrocinador, no participas en campeonato, bueno, en todos los sentidos. Pero luego, yo miro eso, comparo con España. Yo llevo 30 años en España. El despegue económico, cultural, en todos sus sentidos, el desarrollo es espectacular. Vosotros en España no os dais cuenta cómo estaba España hace 30 años y cómo está ahora. Es fantástico. Esto es caso irrepetible. Y yo por eso me enfado mucho cuando alguien critica esto y quiere romper esto o quiere otras cosas. Esto yo no puedo... No, ¿sabes lo que nos pasa en España? Pero Los nosotros somos felices, pero no lo sabemos. Eso nos pasó a nosotros. Estábamos, ¿por qué también te hablo de ex-Yugoslavia? Por ejemplo, la seguridad. Eso que hablamos de Arcan, de mafias, Arcan en época de comunismo, Arcan era un reventa billetes de cine y de partidos. Pero al final fue diputado y todo, se montó su bueno, partido. Claro. Y un equipo de fútbol que se compró. No, claro, claro, en la guerra, cuando eso. Pero antes, en tiempo de Tito, era uno que reventa de billetes, de entradas de cine. ¿Ah, sí? Claro, en Cine Jadran, en el centro, en Plaza de República, ves Arcan con dos tíos que compraban entradas de cine. Era un reventa. Reventa, era no nadie. Y ese fue Arcan. Joder, yo no sabía eso que me estás contando. Sí, fíjate que le conozco personalmente. Vale, pero busca, era así. Y claro, cuando empieza la guerra, empieza todo eso, se deshace el ejército, entonces esos grupos mafiosillos que siempre con control de policía secreta nuestra, porque de dónde salen armas automáticas, de dónde salen dinero, de dónde salen medios de transporte y cosas esas, ¿no? Pero se sacan esta gente que vende drogas, que vende tabaco, que vende... Aquí en Benidorm hay un camarero rumano que me cuenta cuando se impuso embargo contra Yugoslavia, se impuso contra Serbia, fíjate, lo puso ONU, por apoyo a serbios de Bosnia, pero es lógico que pueblo apoya pueblo. Entonces él me cuenta que trabajó en Danubio, el río. Claro, en contrabando de petróleo, de Rumanía a Serbia. Y una cosa, yo he comprado gasolina en botes. Claro, en garrafas, sale por Sacatarrauda, ¿cómo se llamaba aquello? Todos cruzando hacia Dediñe, esa gran entrada aquella. Sí, bueno, pues allá había gente con los coches que tenía garrafas de gasolina. No, todo el mundo comprábamos así. Y uno de los jefes de contrabando de esto, ¿por qué el jefe? Porque se atrevía con bandos y bandos de pistolas, eso, me cuenta este camarero aquí rumano, que trabaja aquí en Benidorm, me dice, yo trabajaba en grupo para un jefe de contrabando de petróleo de Rumanía a Serbia. Él ganaba 10.000 euros al día y nosotros 1.000 euros. ¿Tú te imaginas 10.000 euros al día? Branislav, estoy encantado de hablar contigo, como era, se me ha pasado el tiempo y yo seguiría hablando porque además me encanta. Quizá nos hemos desviado un poco del objeto de tu conferencia. Sí, pero perdón, pero tú me preguntaste, yo mi obligación es... Y tú te has lanzado. Pero mejor, si la gente quiere conocer algo más, que vaya mañana, Isabel, sí, claro. Que vaya mañana. Los oyentes se habrán dado cuenta que Branislav es un señor inteligente, muy inteligente, según... pero al mismo tiempo es humilde y sencillo, no es un hombre que vaya vacilando ni diciendo he sido o voy a dejar de ser. Si queréis verlo y conocerlo más de cerca, mañana nos hablará sobre estos temas y muchos más, y además con imágenes, que eso también es agradable. A las 6:30 de la tarde en la Casa del Fester, que está en la calle de la Viga, y la entrada es gratuita. A mí me gustaría que viene mucha gente, no solo por mí, sino por gente que lleva foro, sobre todo para María Isabel. Esta es una sala fantástica, muy bien insonorizada, con aire acondicionado que pasas muy agradable. Luego, los temas, yo llevo un año viviendo en Benidorm y voy cuando más puedo allí, porque es muy interesante. Se habla de arte, de enfermedades mentales. Es que es tan interesante que de verdad merece la pena. Y esta gente que organiza esto, la verdad, chapó. Yo no sé cómo tienen fuerzas para ¿Tenemos hacerlo. ya la próxima semana o todavía no? Sí, la próxima semana la tenemos. No quería decirla para no despistar, pero bueno. No lo decimos, lo dejamos incógnita, para no despistar. El lunes que viene veremos. Venga. Branislav, ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Y bueno, y yo creo que la gente ha conocido un poquito más Serbia después de esta conversación que nos ha... Mañana van a saberlo desde la perspectiva que tú, pero hoy la gente se ha enterado un poquito más de lo que pasó en Serbia y de lo que ha pasado en el conflicto. Muchas gracias. A mí me ha encantado hablar contigo, de verdad, ¿eh?
Porque me ha retrotraído al año 92, estamos hablando del 92. Sí, cuando empezó todo. Cuando 91 empezó 91, todo. 92. Sí, sí, 91 en Eslovenia, en junio, 91. Yo estuve 3 años y 4, o sea, estuve 7 años en Belgrado, o sea que conozco el patio. En los peores años. Estuve en los peores. En fin, do Villeña. Do Villeña, muchas gracias. A ver si mañana puedes estar. Lo intentaré mañana. Gestiona Radio.